Pues ya estamos aquí comenzando en forma esta transmisión donde nuestro séptimo episodio de Punto de Partida, la serie, nos da al tema No pares. Bienvenidos todos los que están aquí conectados de Facebook, y aquí en nuestras instalaciones tenemos una buena asistencia. No sé si porque quitaron sillas o porque sí se llenaron todas las que estaban, pero hace bastante calor, amigos, pero hoy más tolerable que nunca. Y si algunos de ustedes pues hoy los invitaron de alguna manera, sepan que toda nuestra serie trata del hecho de hacernos la pregunta o de pensar en que todo tiene un punto de partida, un punto de inicio. Pero resulta que en cuanto a la fe, algunos tenemos un espacio muy grande de niños, ahora adultos, en donde este espacio entra en conflicto con lo que nos enseñaron de niños, y ahora nuestra fe de adultos, en algunas veces exigida, vilipendiada, vapuleada, en los menos de los casos exigida, entra en algo de conflicto que dirían los muchachos de hoy no hace match con lo que aprendimos de niños. Pero si no sabes de qué estamos hablando y te parece interesante y hoy estás aquí, mira, te invitamos a que puedas ver en nuestras redes sociales todo lo concerniente a esta serie completa desde el episodio 1, donde hemos ido paso a paso dilucidando este asunto, revisando este tema y viendo precisamente que nosotros ahora como jóvenes, como adultos o incluso adultos mayores, necesitamos resetear nuestra fe, o push the red button, dirían también en las clases de inglés, donde estamos buscando no que desechemos todo lo que nos enseñaron como niños, no lo que nos enseñaron algún pastor, algún líder religioso, algo que leíste de la Biblia, que ahora en tu contexto no tiene tanto sentido y que quisieras sencillamente hacerlo a un lado y conectarte ahora de manera diferente con Dios. No se trata solo de eso, sino se trata de poder encontrar un punto de fe maduro, adulto. Porque cuando hablamos de creer, podemos pensar que la fe es probablemente el concepto más confuso, mal utilizado y más abusado en la religión. Yo les quiero dar una frase a los que estamos aquí y a los que están acá conectados que usamos con frecuencia. Con tal que creas, con tal que tengas fe, tú puedes tener fe en lo que tú quieras. Y así, pues algunos podrían pensar, yo puedo poner mi fe en esta agua que contiene esta botella de agua, o podría poner mi fe en un edificio, o podría creer en lo que yo quiera, porque la capacidad de creer es la fuerza más poderosa de la cual la humanidad disponemos. Y esto no se puede exagerar, porque todo lo que se ha hecho en este concepto que ha sido abusado por la fe y la religiosidad, todo lo que se ha hecho, para bien o para mal, ha sido porque alguien creyó que podía hacerlo. Y que al creerlo, sencillamente resuelto, se dio a la tarea de hacerlo realidad. Así que cada problema también que se ha resuelto en esta humanidad, como el tema de las vacunas o alguna enfermedad, es porque alguien creyó que se podía hacer y que no le avisaron hasta ese momento que todos los demás que lo habían intentado no habían podido y que habían concluido que no se podía. De hecho, Jesús dijo, con un grano de mostaza, como el grano de mostaza, así el tamaño de tu fe, puedes mover montañas. Y decir a esta montaña, muévete de aquí para allá, y echarla y arrojarla en el mar. Imagínense nada más que la fe sí mueve montañas y que mucha gente la ha tomado literal y se para delante de una montaña para después terminar frustrado y decir, montaña, muévete de aquí para allá al mar. Y la montaña, si pudiera hacer, diría like o doble like, ¿no? Porque no era literal, el asunto era de creer, y en términos espirituales la fe mueve montañas, quiere decir que por la fe se han arreglado matrimonios, que por la fe se han conquistado reinos, que por la fe se han puesto en fuga a ejércitos, que es por la fe que hemos podido esperar en Dios, que es la fe la que a nosotros nos ha hecho trabajar y esperar cuando estás desesperado, decepcionado o decepcionada, para el lenguaje hoy incluyente, frustrado o frustrada, pues que el panorama se ve completamente difícil, y es ese tipo de fe de la que habló Jesús, que mueve montañas, a veces mueve a maridos. ¿Qué tal soy yo eso, no? Me deben un 10 por haber dicho eso. La fe mueve a maridos, la fe también mueve a esposas, o sea, nos activa, nos pone a trabajar. Así que la fe ha movido montañas médicas,
científicas, financieras, familiares. La fe que dice la gente que quiere mover montañas literales, ha movido montañas relacionales, también montañas atléticas o éticas, y ha hecho todo tipo de registro que se ha roto. A eso se refería Jesús cuando hablaba de la montaña también, de nuestra fe que puede mover las cosas, incluso la montaña de la esclavitud o la montaña de los derechos humanos, porque este concepto, el más abusado en la religión, no precisamente era al que Jesús se refería. Pero queremos hacer 3 observaciones hoy en función de llevarnos a un clímax, donde hoy, déjenme decirlo así, no es literal, pero no vamos a abusar de llenarlos de textos bíblicos. Ahora que estoy citando a Jesús, ustedes saben que estoy citando la Biblia y lo que está ahí, pero no vamos a abusar de textos bíblicos, amigos que se están conectando aquí, porque hoy, más que nunca, vas a salir contento de esta clase de sermón que estoy presentando, porque a lo mejor le vas a decir a tu amigo cristiano, ¿ya ves? Le vas a decir a tu amigo cristiano, ¿ya ves cómo tenía razón? Que tú puedes creer como tú quieres creer y puedes encontrar las bases para tu creer y validar lo que crees y formar toda una sociedad alrededor de lo que crees y sentirte cómodo con lo que creen, y es más, atreverse a ver la cosmovisión de otras personas y decir, ¿cómo pueden hacer eso? Están equivocados, porque estás viendo la visión de vida que ellos tienen, que no alcanzamos a comprender, nosotros viviendo en nuestra propia cosmovisión. Así que la primera observación de estas 3 observaciones es la habilidad de creer. La primera de ellas, ¿me ayudan todos? Es la fuerza más poderosa de la que dispone la humanidad. Bueno, no es un texto bíblico, dije que no íbamos a abusar de eso, pero me quieren ayudar a leerla otra vez. La habilidad de creer es la fuerza, porque en el creer está moverse, está soportar, es prácticamente universal. El asunto de fondo es que hay algo instalado en nosotros que nos lleva a creer, a buscar, no precisamente o exclusivamente conectado con Dios o con la vida espiritual, con las posibilidades, con la capacidad, con el desafío, con los retos, con el hecho de enfrentar las pruebas. Creer, como hoy exacerbadamente, en mi opinión, creo, está el culto a la personalidad, donde dicen, tú puedes, si solo crees, tú puedes. ¿Están de acuerdo conmigo en que así es? Pero creer es una habilidad donde incluso se hace raro encontrar a personas que no sean optimistas. Y el antónimo de optimistas es, y cuando alguien es pesimista y lo tienes allá alrededor, la verdad es que lo que quieres hacer es tiqui 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 tiqui, y ahí nos vemos, ¿no? Porque no sé, a ti te encanta alguien que te diga no, y no, y no, y no se puede, y no se vale, y no se va a poder, y no van a llegar, y no van a estar, y no es posible. ¿Te encanta eso? ¿Verdad que no? Ya hasta te desesperé con lo que estoy diciendo ahorita en este instante, ¿verdad? Bueno, pero la verdad es que hay gente, la gran mayoría, que cree. Y por lo tanto, cuando revisamos eso, a partir de la realidad de los seres humanos, vemos que es algo intrínseco, que es innato, que está instalado en la mayoría de los seres humanos, y que lo que acabo de decir del pesimismo, pues realmente es anormal, y más cuando está exacerbado hoy el culto a la personalidad y que todo el mundo puede, ¿no? Y esto nos lleva a conectarnos con la habilidad de creer. Bueno, déjeme repasar todavía, habilidad. No estamos diciendo que es un sentimiento nada más, ¿eh? No estamos diciendo que es solo un pensamiento, es una habilidad y como tal, poderosa, que no mueve las montañas que la gente quisiera mover, pero sí las que acabo de mencionar hace un rato, y que en cuanto a las ideologías, es decir, los sistemas de creencias, impulsan los acontecimientos mundiales, como los que se comenzaron en el siglo XVIII, o en la Revolución Industrial, o las grandes guerras como la Primera Gran Guerra, que después se llamó la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué decir de Adolfo Hitler, la Segunda Guerra Mundial, que no solo veía lo que podía hacer, sino también exigía lo que debería ser, y comenzó a hablar y a lanzar a partir de la palabra y las ideas toda una revolución del pensamiento, donde la gente, los alemanes particularmente, no solo vieron lo que podía ser, sino creyeron que así debería ser, y claro, comenzó
la guerra? Bueno, pues los Estados Unidos, cuando hablamos de su guerra independentista y que quiso decir ya no vamos a ser más como los ingleses, podemos ser diferentes a los ingleses, de donde vinieron los primeros pioneros, y comenzaron a dividirse entre ellos y a lanzar la guerra. Finalmente hicieron la guerra, ganaron y se independizaron. Pero también cuando Estados Unidos, ya como nación, que tenían una parte esclavista y otra parte que no lo era, también se dividió el país y algunos dijeron, podemos comprar una pistola, yo también puedo comprar una pistola. Así que se hizo la guerra y miles de norteamericanos murieron y finalmente llegaron al punto en donde ya se emancipó la esclavitud. Las ideologías. Y podemos hablar de un mundo actual donde algunos nombres los daré: Fidel Castro, por ejemplo, Pinochet o Franco en España, donde creyeron que podían y debían, y entonces cada titular importante de los conflictos internacionales puede atribuirse, cuando ves las noticias, a que alguien creyó. Así que ahí está la noticia, ahí está, y ahí está, otra vez, ese gran poder, esa gran influencia de creer. Bueno, aquí se me está cayendo mi cambiador de diapositiva. Así que cuando creemos, quiero que me ayuden a leer eso, cuando creemos que algo es posible, esto es disruptivo, esto es contradictorio, esto es alarmante y hasta espanta a los creyentes, porque cuando creemos que algo es posible, eso es lo que en las universidades se llama tesis. Buscamos el modo de realizarlo hasta encontrarlo. Acuérdense que cada tesis busca comprobar una teoría o un postulado o un teorema y darle validez, sea científica o del estilo que sea. Eso es una tesis. Así que si tú lees una tesis y dices, leí la tesis y prueba que no sé qué. Cada tesis tiene una orientación de lo que quiere probar y esa es su finalidad. Pero cuando creemos que algo es posible, cuando buscamos el modo de realizarlo hasta encontrarlo, estamos haciéndolo de manera selectiva. O sea, estamos buscando lo que respalda lo que yo creo. Estamos buscando lo que corrobora lo que yo digo. Me estoy juntando con los que congenian conmigo, ¿verdad, muchachos? Porque no quieres que alguien te lleve a la contra o te diga algo diferente de lo que tú ya crees preconcebidamente. Y en ese contexto es que todo el mundo se siente contento. Es que todo el mundo se siente en ese colectivo cómodo. Se siente incluso que pertenece. Y ese es el problema, porque las empresas, en cuanto a la tecnología, dan a los nuevos empleados un problema que es imposible de resolver, y ellos no saben que es imposible de resolver y lo resuelven. Entonces todo el mundo pero ¿cómo está? Si aquí todos pensábamos que nuestra comodidad nos decía que no se podía resolver, pero viene limpio, viene sin ninguna tendencia. Qué tremenda las tendencias de nuestros días. Viene sin ninguna subjetividad, sencillamente tiene las ganas de mostrar que se merece el trabajo y no comenzó con ningún trabajo de iniciación o introducción o propedéutico para condicionar su pensamiento. Así comenzaron las grandes religiones, donde alguien propuso creer en Mahoma o en Buda o en Mao Zedong o Zoroastro o cualquier iluminado de los que tú quieras pensar. Ahí está. Y la gente buscó cosas que validaran, incluso hablando del cristianismo. Aquí está lo que, ya ves, estoy de acuerdo con tu pastor, pero espérate hasta el final para ver dónde terminamos hoy en este pensamiento, porque algunos dirán, Cristo, Dios, la Biblia, la iglesia, los cristianos, la vida eterna, el cielo, los pecados, el perdón en Cristo, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y encontramos elementos para fundamentar lo que creemos. Tenemos que ser honestos y decir, sí, así es. Cuando creemos que algo es posible, desde nuestra perspectiva de lo que ya creamos, buscamos todo lo que está a nuestro alcance para realizarlo, hasta encontrarlo y validar lo que creemos. Y por eso pensamos en los optimistas, que siempre logran más que sus pares, los iguales, más inteligentes, pero menos optimistas. Y aquí me acuerdo de los coléricos, ahí va, porque dicen que nada más le hacemos así a los coléricos, así como cuando sale, que es grandioso, ¿cómo se le hace, no? Grandioso el colérico, ¿no? El colérico logra más por insistente que por inteligente. Lo siento, así es. Esa es la característica del colérico. Insistir, 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 y entonces se parece al optimista, que siempre logra más que sus pares o iguales o personas con las que se rodea, más inteligentes, con más capacidad. Que bueno, que los que están riendo son los inteligentes de aquí presentes, ¿verdad? Veo allá atrás que están leyendo, pero yo soy un optimista.
Así que le voy a echar ganas y a lo mejor logra más el optimismo que la inteligencia, porque los optimistas siempre venden más que sus pares, si son vendedores. Siempre logran más que sus pares. Y algunos de ustedes que son de negocios se han preguntado por qué alguien que no fue a la universidad o que eso de la ambulancia es para probar y ambientar lo que estamos haciendo aquí, pero bueno, ya pasó, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Que algunos de los que estamos aquí pensamos y conocemos a gente que no terminó la universidad, truncó la universidad. Y nosotros que nos esforzamos tenemos un buen trabajo y tienes un buen auto y una buena casa, pero luego te encuentras a uno de estos que puso un negocio y ¡pum!, le pegó y ¡guas! Y parece que, y dices, ¿cómo le hizo? Yo quisiera ser como él. Y luego llegas a tu casa, te sientas, revisas tu casa bonita y dices, pues la verdad es que no son más inteligentes que yo. Yo estoy diciendo lo que tú piensas, es todo lo que estoy haciendo. Y no son más inteligentes, sencillamente lucharon por lo que creían. Le echaron las ganas que podían por lo que creían. A manera de trabajo fue su combustible de todos los días. Así que lo que hace esta fuerza tan poderosa de creer, me quieren ayudar a leer una de estas cosas, hace que intentemos de nuevo, hace que anticipemos, hace que esperemos y hace que probemos. O sea, los infinitivos, anticipar, esperar, probar, intentar de nuevo. Eso hace que creamos, pero cuando esto no está en nuestras vidas, ahí está el problema. Segunda observación en cuanto a la creencia. La segunda de estas tres es: constantemente buscamos evidencia que respalde lo que creemos que es verdad. Nadie está buscando algo que contradiga lo que uno cree. Miren, esto se está cae, no sé dónde lo voy a poner. Aguántenme un momento, amigos de Facebook, porque esos son los temas y problemas técnicos que enfrentamos aquí en Conexión Vida para poder hacer posible estas transmisiones. Bueno, otra vez, número 2, por favor. Constantemente, ayúdenme a leer. Se cambió. ¿Y para dónde se cambió? Bueno, ahora sí. Constantemente. O sea que nadie está buscando algo que le lleve la contra de lo que cree. Que nadie está dispuesto a abrirse de manera que le digan, fíjate que has estado equivocado los últimos 30 años. Has vivido del lado equivocado de la vida. Has vivido una mentira. De ahí lo difícil que cuando hablamos en este tema, justo que estábamos hablando de nuestro punto de partida, donde la fe de niño no alcanza para los rigores de la fe de adulto, y que en estos dos extremos hay un espacio donde difícilmente podemos reconciliar lo que nos enseñaron una autoridad de niños, que ahora cuando grandes, y lo que la gente pregunta y queremos hacer caso omiso, pero no dejar de creer y poder entregarnos a una fe genuina, a una creencia real en Dios, a una vida adulta, madura y además responsable de la vida espiritual, y por lo tanto queremos reoprimir el botón de nuestra fe o encontrar una base madura de lo que hoy creemos, y es justo donde has caído en esta transmisión, porque es exactamente lo que estamos haciendo. Buscamos una evidencia donde tengamos una base sólida de decir por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? ¿Porque me lo enseñaron? ¿Porque me pareció bonito? ¿Porque es moda? Pues perdón, no lo quería decir, pero ni está apuntado aquí. Pero ya ve que hay modas de todo, y ahora, ojalá y que sea verdad, pero del mundo de la farándula, hay gente que ha dicho que le ha entregado su vida a Cristo. Ojalá y sí, pero más me parece una moda que una cuestión real. Así que podemos pensar en estas tres observaciones y decir de esta manera así: las parejas que creen lo mejor, ¿me ayudan a leer? Así que si son optimistas, llegan enamorados y dicen, mi esposo es maravilloso, y todas las demás dicen, ¿de verdad? ¿Por qué se ríen? Y luego llega el esposo, mi esposa es la más maravillosa mujer, y todos los demás dicen, órale, ¿no necesita lentes este amigo? Porque la verdad es que cuando tú buscas algo bueno, encuentras algo bueno, y cuando tú buscas algo malo, encuentras algo malo. Y cuando dices, híjole, está llegando 20 minutos tarde, un principio que obra para bien, igual obra para mal.
Mi esposa amada llegó 20 minutos tarde. Seguramente compró algo en el camino para recibirme bien en este día, en esta optimista. Pero si estás del otro lado de lo negativo, otra vez, tarde, otros 20 minutos y otros 20 minutos. No es posible. Ya hemos hablado de este tema. ¿Cuándo es que vamos a cambiar? ¿Después de 30, de 40, de 50 años? ¿Cuándo vamos a arreglar el asunto del retardo? Las parejas que creen lo mejor, ven lo mejor. Y el problema es que la relación se desgasta cuando pasan los años y nos conocemos. Y cuando entramos al matrimonio, las parejas creemos todos lo mejor. Pero eso sería otro tema y otro sermón alrededor que podríamos ver. Pero la tercera de las observaciones que queremos ver antes de llegar al clímax de este mensaje, ojalá nadie se me haya dormido aquí, ni se haya dormido allá, ni la hayan apagado. Ayúdenme a leer esta tercera observación. Las creencias son fáciles de mantener. Pues como los mormones o los bautistas o los metodistas o los presbiterianos o los anglicanos o los presbiterianos o los del séptimo día. Allí en esa comunidad es fácil de sostener, porque en cierta manera nos damos por nuestro lado. Y cuando alguien se atreve a desafiar el status quo y a atreverse a pensar y a atreverse a reflexionar y a ser un ser pensante y usar el raciocinio que Dios, por cierto, nos dio, entonces ser pionero te cuesta todo, porque te puedes ganar el rechazo incluso de los tuyos. Así que a nivel nacional, religioso o político, profesional, a nivel de los cultos, la comunidad ayuda a filtrar todo lo que no es bienvenido en la comunidad de la que estemos hablando, porque las creencias se sostienen de manera fácil en donde están compartiendo una misma visión, una misma cosmovisión de la vida y comparten las mismas creencias. Y claro que eso genera problemas, porque la creencia religiosa, y este es el punto, aquí está la inflexión del mensaje, es a donde queríamos llegar, es simplemente el hecho de creer aplicado a cosas de naturaleza, dice aquí religiosa, porque la hay, pero también podemos decir subirlo de nivel espiritual. La creencia, la fe, se puede poner en diferentes puntos y conectar con diferentes cosas y llevar a diferentes expresiones y creer que tenemos las bases para decir que está validado todo nuestro cuadro de creencias y soportamos e incluso damos la vida por lo que decimos creer, donde quiera que tú lo puedas poner. Pero también hay que reconocer que la creencia, el poder en la tierra más espectacular y al alcance de la gran mayoría de los seres humanos, también dado por parte de Dios, se puede poner en la vida espiritual, porque es uno de los mayores regalos de Dios. Déjenme decirlo de esta manera: todos tenemos un hueco, y ese hueco tiene la forma de Dios. O lo llena Dios, o no lo llena nada, porque no casa, o está saturado, se sobrepasa, o no alcanza, no hace cuña, por decirlo de alguna manera, no ajusta. Puedes meterle lo que quieras a tu vida y a encontrar bases para creer lo que tú quieras, pero lo único que puede llenar el vacío que de manera intrínseca tenemos es Dios. Así que es imposible imaginar la vida sin la capacidad de creer. Bueno, yo creo que todos aquí tienen mascotas y animalitos en su casa, ¿no? Un perro, un gato, un loro, de esos que son bien fastidiosos y que ya vino. Y así está el loro, ¿no? Y dice, ya cállate. Y está llegando el esposo así tranquilamente en la noche a las 11, esperando que su mujer está dormida, y el loro comienza, ya vino. Y su esposa, ya llegaste, ya llegó, ya vino. Bueno, yo no creo que un loro, yo no creo que un perro diga, esto es lo que debería ser y lo que podría ser. O sea, no creo que tenga raciocinio, no creo que tenga visión. Yo solo creo que comen, que duermen, que ladran, que aúllan. Eso es, que se duermen todo el día. Eso es lo que creo, y que por instinto te reconocen los animales, que a veces tienen un comportamiento increíble, la verdad. Por lo menos yo aprecio mucho a mis mascotas. Dirá mi esposa aquí presente, no se nota, pero yo aprecio mucho a mis mascotas. En mi forma lo expreso, ¿no? Pero los seres humanos tenemos la capacidad de proyectar, de pensar no solo lo que podría ser, sino lo que debería ser, porque todos ustedes saben y nosotros sabemos, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, que cuando tú crees en algo, hace tu vida mejor, te hace una mejor persona,
hace que te rodees de gente con la misma creencia, en el mismo nivel, con la misma tesitura, en el mismo tenor. Cuando tú estás rodeado de gente que cree en algo, te da más vida, no sé por qué razón, pero hasta duras más años, tienes más salud, porque tienes ciertos hábitos, porque la religión, en ese sentido, y déjeme ser enfático en eso, y solo en ese sentido, la religión bien llevada es de beneficio para la gente, la gran mayoría de las religiones. Pero estamos hablando de algo más allá que el solo hecho temporal de esta vida, efímero y limitado. Estamos hablando de la vida espiritual que trasciende al más allá y que hace mejor nuestra vida aquí y que la hace mejor para cuando estemos en el cielo, del cual también habló Jesucristo. Así que estoy completamente seguro que cuando alguien practica una religión bien, es una persona afable, cordial, respetable, íntegra, en alguna manera de parte de nosotros, encomiable y un grande y largo, etcétera, diría un gran filósofo mexicano, Paco Patricio Martínez, ¿no? Paco Patricio Martínez. Así que la fe religiosa, ¿de qué depende? De lo que se cree. Esa es la fe religiosa. Y yo quiero hacer una connotación diferente a la fe espiritual, porque la fe religiosa es conectarte con la religión que tú quieras. Y yo sé que todos nosotros, a nuestros hijos, cuando comenzaron a crecer en nuestra casa, pues les enseñamos a creer en Dios. O alguien aquí llegó y dijo, a ver, tráiganse este libro, este otro libro, este libro. Aquí hay un montón de religiones que ni voy a mencionar. Hijo, tú solo escoge una. Escoge la que quieras creer. Y luego, por ahí nos vamos, por ahí le das. ¿Eso hicimos? No, ¿verdad? Así que nosotros podemos hablar ahora de la fe, de la creencia en un contexto espiritual. Y esto sí es preocupante porque es desafiante. Si uno, ayúdenme a leer, cree lo suficiente, cualquier sistema religioso se convierte en una profecía autocumplida, que algunos argumentarán que estamos simplificando mucho estas cosas. No es así, cristianos. Este es un desafío para todos nosotros, para los que ya seguimos a Jesús, para entender que a veces tenemos errores de tradición, de creencia, de vicios, de conflicto que están en cuestión de nuestra cultura y que contradicen la verdad espiritual de donde Dios realmente nos guía. Porque cuando tú oras por un enfermo y luego va al doctor y se cura, tú dices, ¿qué lo curó? ¿Mi oración o la medicina del doctor? ¿Verdad que está en conflicto? Bueno, la creencia religiosa depende de creer cosas como, mira, Dios escucha nuestras oraciones, Dios recompensa a los fieles, Dios castiga el mal. Y los judíos creyeron que Abraham pues es el padre de la fe, pero también algunos otros creyeron que era Abraham el mismo punto de partida para los musulmanes, y creer como quien es ahora una gran religión de las vivas, que Mahoma tiene todo el derecho de haber dicho que el ángel Gabriel le habló y que por lo tanto es digno de ser creído todo lo que él enseña. ¿Qué conflicto estoy presentando aquí delante de todos ustedes, verdad? Bueno, al poco tiempo, muchas otras personas en cualquier otra religión, incluso ya no tan allá, sino ahora, tenemos en Guadalajara, hecho en Guadalajara, orgullo mexicano, ni voy a decir qué, pero ahí nació una de las grandes creencias de nuestros días, donde también los ateos, los agnósticos, los budistas, los hindúes, y todos tenían sus propias creencias al respecto, en donde hoy los cristianos pensamos en que Jesús es el Hijo de Dios y que si crees lo suficiente, cualquier sistema religioso se convierte en una profecía cumplida. Y el cristianismo ahora todavía como religión puede ser un gigantesco truco mental para algunos, donde vendemos para cobrarle a algunos en un costo monetario lo que le estamos vendiendo en un pensamiento grupal y colectivo, y entonces si crees, entonces puedes ver. Así que una religión, otra religión o cualquier religión, sencillamente es cuestión de que si uno cree lo suficiente, cualquier sistema religioso se convierte en una profecía cumplida. Pero por eso hay canciones como esta de No pares de creer. Les reto a los amigos de Facebook y a los que están aquí que pues no quiero decir le adivinen, pero ya lo dije, nada más lo pensé. Adivinen qué canción estamos hablando. Don't stop believing, hold on to that feeling. Ya ves, Paco predicando y todo, traté de cantar, de todas maneras. Don't stop believing. Es parte de la cultura. Los chavos ni saben de lo que estoy hablando porque esta canción es de los 80s. Así que métanse un clavado ahí en la cultura de los 80s
Y vean que desde entonces se decía que si crees, puedes. Y casi si crees, pues ya no tienes nada que hacer, aquí cerremos y terminemos, porque no hay más que decir, porque entonces puedo pensar en que si soy un seguidor de Jesús, ¿por qué sobrevivió el cristianismo al primer siglo? Déjeme decirlo de otra manera. Esta es la razón por la que yo creo en Jesús. Esta es la razón que a continuación voy a develar, por la que yo soy un seguidor de Cristo Jesús. Esta es la razón por la que este que te habla le entregó su vida a Jesucristo a los 17 años, que llegué a ser pastor hasta los 25 y que hasta el día de hoy no he terminado de estudiar y crecer y aprender hasta el día de hoy. Esta es la razón, no por esto de no pares de creer y aferrarse a esa emoción. La razón por la que yo creo en Cristo Jesús es que cuando Jesús murió, los más cercanos a Él creyeron que estaba, así que iba a permanecer, porque si estaba muerto, ¿cómo iba a permanecer? Y este es el testimonio de Pedro, de Juan, de Mateo, donde no estaban buscando, contrario a lo que vengo poniendo delante de ustedes, refuerzos para validar un sistema de creencias que sostenga y valide delante de todo lo que yo creo, y armándome de un grupo de personas que comulguen con mi pensamiento y que digan creer lo mismo que yo creo, sin hacer uso del raciocinio y no pensar en que hay pensamientos contrarios que pueden de alguna manera mostrarme que estoy equivocado. Esta es la razón por la que yo soy cristiano, porque cuando Jesús murió, los que estaban con Él, los que eran sus discípulos, los que estaban haciendo uso de su capacidad para creer, en ese momento se desvaneció toda posibilidad de creer que Jesucristo era el Mesías. De hecho, ellos creyeron exactamente lo contrario. Creyeron que Jesús era un orador poderoso, cuyas poderosas palabras hicieron que lo crucificaran. Así que Cristo decía, vamos a Jerusalén, y Pedro decía, no, Señor, no vayas a Jerusalén, me es necesario ir a Jerusalén, te van a matar, te buscan para matar. Bueno, está bien, vamos a Jerusalén. Y entonces lo mataron. ¿Ya ves? Decían, sin estar Jesús ya presente. ¿No era esto lo que yo te advertía? ¿No era que Santiago, su hermano de Jesús, desafiaba también a Jesús? ¿No era María la que tenía al cuerpo de Jesús que recién bajaron de la cruz con todas sus esperanzas rotas, con todos sus sentimientos aplastados, con toda su convicción de Dios sencillamente echada por debajo? Ya no había más para qué creer. Todo lo que hasta ese momento los había llevado escalando y escalando en una gran euforia, en este momento se había venido abajo, porque creyeron que estaba muerto, y además creyeron que el hecho de que él hubiera muerto era porque él sencillamente lo había provocado por sus propias palabras, y creyeron que él, por supuesto, si estaba muerto, no era ya, porque todo sencillamente lo que Cristo enseñó estaba basado no en lo que otros dijeron o lo que otros interpretaron. Todo lo que Cristo dijo ser estaba basado en su mayoría en su propia persona, y se sostenía o caía por su propia persona. Así que si Cristo cometía algo o hacía algo como morir y dejarlos solos, pues resultaba que todo lo que ellos habían creído, por eso yo creo en Cristo y lo sigo, sencillamente no era digno de ser creído. Dicho de otra manera, no había razón para creer. No había razón para seguir adelante, no había razón para validar un pensamiento colectivo, caprichoso, ciego, obtuso. No había razón para dar su vida por algo que era una mentira, era una falsedad, que había sido muy bueno el tiempo con Cristo y que todo lo que había enseñado y todo lo que había dicho y todas las parábolas y todos los milagros, qué bonito, qué bien, pero ahora estaba muerto. Por eso no era más el Mesías, pero creyeron también que él no era, por lo tanto, el Hijo de Dios. Pero no es todo. ¿Creyeron? ¿Me ayudan a leer? Así que todos los que habían jurado, como Pedro, no negarlo, sino ir hasta la misma muerte con él, cual cobardes en ese mismo momento, huyeron después de un arrebato, de no sé qué estilo explicarlo ni qué calificativo darlo, de haber cortado una oreja, haber sacado la espada y hacer una escaramuza allí y un pequeño pleito que no llegó ni a guerra. Y después huir y dejar solo en el huerto de Getsemaní a Jesús, y en compañía de aquellos de los del templo que habían venido para aprender a Cristo,
y de palos y piedras y todo este tipo de cosas, y haberle prendido y llevarle para golpearle, dejarlo, crucificarlo después. ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su esperanza? Pero la verdad es que a partir de un hecho, todo cambió. Y esta es la razón por la que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. No porque alguien nos da por nuestro lado, no porque pertenecemos a un colectivo, no porque creemos tener bases que no contradicen lo que nos enseñaron de niños, sino sencillamente aquí está el asunto. Los seguidores de Jesús más cercanos a Él finalmente perdieron su fe para, llegado a este punto climático, tener 4 puntos en su mensaje. Y esto era, número 1, ustedes, Dios, nosotros. Así que, pidan perdón, no son muy buenos leyendo, ¿verdad? Ustedes lo mataron, no ustedes, amigos de Facebook. Pedro, Mateo, Juan, cuando Cristo resucita de entre los muertos, no 100 años después, no 50 años después, no 20 años después, no en otra ciudad, a la misma ciudad de la cual como cobardes, cuando perdieron su fe, habían huido porque Cristo estaba muerto, pero ahora ha resucitado. Hay testigos oculares como Pedro, como Juan, como Jacobo, como el mismo Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer tu hermano para que tú creas que Él es Dios? ¿Qué posibilidades hay que cuando tú le digas a tu hermano que eres Dios, su Salvador y su Señor, cree en ti? Ninguna, ¿verdad? Pues este Santiago o Jacobo, que cuando Cristo resucita de entre los muertos, dice Santiago, yo vi a mi hermano y lo vi que después de haber estado muerto, ha resucitado y ahora creyó en Él. Y entonces van y enfrentan a aquella turba, aquel cúmulo de personas y les dicen, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, nosotros lo hemos visto, pero ahora deberían pedir perdón todos ustedes. Qué tremendo mensaje que habla de lo que vieron, no de lo que leyeron, no de lo que le dijeron, no de lo que validaron, no de lo que usaron para creer en lo que fuera posible creer. Tuvieron algo que vieron, fueron testigos. Y esa es la razón por la que la iglesia sobrevivió el primer siglo, y esa es la razón por la que la iglesia está hasta el día de hoy. Y cuando llegamos a 20 años después, recordamos el relato del apóstol Pablo, que en capítulo 17 del libro de los Hechos, dice la razón por la que él también llegó a creer. ¿Me quieren ayudar todos a leer? Esa es la primera vez que Pablo predica en Atenas. Y Pablo no les está pidiendo a los atenienses, crean en lo que dice aquí, primero a los tesalonicenses, o el libro de los Hechos, o el Nuevo Testamento, o primero a los Corintios, o Juan 3:16. Nada de eso estaba escrito. Nada de eso estaría escrito hasta 50 años después. Nada estaría coleccionado como Biblia hasta 250 años después. Y ahora, de viva voz, habla de lo que vieron, atestiguaron. Y vamos a ser honestos, mucha gente ha muerto por lo que ha dicho creer y oír y enseñar, pero pocos han muerto, como ellos, por lo que vieron. Así que Dios les ha dado una prueba a todos estos al resucitarle de entre los muertos. Y miren, otra manera de decirlo, ahora en la Nueva Traducción Viviente, ¿me quieren ayudar a leerlo, por favor? Así que el punto crucial del cristianismo no es creemos algo que es verdad, como muchos pueden defender de muchas religiones. El punto central del cristianismo no es que creamos que Jesús tenía razón y que todos los demás están equivocados. El punto central del cristianismo no es creer sencillamente algo que alguien dijo, es creer que algo pasó. Creemos que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, y que al morir por nuestro pecado, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y claro, lo dice la Biblia como un registro de eso, pero no lo creemos solo porque la Biblia lo dice, lo creemos porque Dios levantó de entre los muertos a Cristo, de los cuales hay testimonio, que uno de esos testimonios, por cierto, inerrante, infalible, que es la palabra de Dios, la Biblia, lo dice. Pero creemos nosotros porque la gente que estuvo alrededor de Cristo, los que sirvieron a Cristo, los que odiaban a los cristianos como Pablo, llegaron a creer y se convierten y hacen lo que hoy conocemos como el movimiento de la iglesia. Pero vayamos al final y pónganse contentos entonces. Entonces los cristianos, ¿me quieren ayudar a repetir?
La predicación de Pablo en Atenas no fue, miren, la parábola de los 2 hijos era que un hombre tenía 2 hijos, eso es grandioso. O la parábola del hijo pródigo es que otros 2 hijos, no, ese no fue el mensaje. El mensaje tampoco fue, vamos a Mateo 5 y veamos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y es cierto, el mensaje de ellos fue Jesús, una persona que ni conoces, diferente a tus dioses paganos, que Dios levantó de entre los muertos, murió para pagarle a Dios por nuestros pecados y satisfacer la ira santa de Dios. Y Dios lo ha confirmado al levantarle de entre los muertos y declararle Señor sobre todas las cosas. Eso fue lo que movió el cristianismo y lo que está siendo disruptivo en este mismo momento en nuestro corazón de todos los creyentes, porque pensamos, y entonces, ¿por qué creo lo que creo? Es a donde queremos llegar. Ojalá y hoy estés encontrando un punto para resetear tu fe, para recalibrar tu fe, para iniciar tu fe, por si estás considerando regresar a Cristo o seguir a Cristo, pensar en que creemos en Jesús porque Dios le levantó de entre los muertos. Y si alguien resucita de entre los muertos, entonces cuando Jesús muere, con él murió la prédica de Jesús del cielo. Pero cuando Jesús resucita de entre los muertos, Jesús resucitó para hablar de la verdad del cielo. Cuando Cristo murió hablando contra el pecado y la condena del pecado, murió con él. Pero cuando resucitan entre los muertos, fue realidad la justificación del pecado y la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús muere con la posibilidad de un reino y que nosotros fuéramos partícipes de él, también es verdad que ahora podemos reinar porque Cristo se ha levantado de entre los muertos y ahora hay un reino, el que él hace en nuestros corazones. Cuando Cristo murió con la promesa de que algún día regresaría por nosotros, con él murió la promesa al morir él de que regresaría. Mas ahora Cristo se ha levantado de entre los muertos y desde el 14 de mayo de 1948, cuando se reconstituye el Estado israelí, la gente está agarrando el reloj y dice, creo que ya viene Jesús a las 6 de la tarde, a las 7. Aunque no va a ser así, sabemos que en cualquier momento, como Cristo se levantó de entre los muertos, regresará por nosotros. Así que creemos que algo sucedió. Creemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados y que Dios le resucitó de entre los muertos y que de eso nos da el testimonio en la Biblia. Sí, claro que sí, pero además, más que solo decirlo en la Biblia, que es grandioso, fue atestiguado, fue visto, en donde hoy la pregunta con la que tenemos que batallar, en donde tenemos que alinearnos o sucumbir o negarlo o estar o entregarnos, nosotros que seguimos a Jesús. Esto no es romántico, cristianos, y si tú no eres cristiano, esto no es para ti, ¿eh? Esto no es romántico, esto no es juego a la iglesia, esto no es juego a la salvación, esto no es juego al cristianismo, esto no es juego a que sirvo a Dios y acallo mi conciencia dando lo que me sobra a Dios. Esto no es juego, esto es de a de veras. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús antes de que resucitara entre los muertos? ¿Es un maestro? ¿Es un orador? ¿Es un rabí? ¿Es un judío prominente? ¿Es hijo de María y de José? Puede ser la respuesta. Pero ¿quién es Jesús después de un solo evento que cambió la forma en la que los más cercanos a él responderían a esa pregunta? Y el evento es, Cristo se levantó de entre los muertos. Y ahí se debería de alinear todo lo que somos. Por eso entendemos la manera en la que vivió la iglesia los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos, donde no estaban peleando por minucias. Si no eres cristiano, esto no es para ti. Tienes todo el permiso de decir, eso no es para mí. Hey, tú que eres seguidor de Cristo, eso es para ti, porque si tú crees en el Cristo resurrecto, no solo debes servir a Dios, yo me debo completo, tú te debes completo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que haremos, todo lo que incluso intentaremos, todo se lo debemos a Dios. Así que esta es la pregunta que en esta iglesia, Conexión Vida, estaremos de una y otra manera trillando. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es un loco? ¿Es un lunático? ¿Es un endemoniado? ¿Es un bastardo? Asómbrate. Todo eso le gritó gente de su tiempo a Jesús. Pero si tú crees que Jesús es el Mesías, es Dios, y Dios lo comprobó al levantarle o de los muertos, es momento de que resetees tu fe. Es momento de que reinicies tu fe. Es momento de que creas en Jesús y le aceptes como tu Salvador y alineemos, me incluyo, todo lo que somos. Así que, ¿estás listo? Sería bueno que tomaras la fe en serio.
Déjenme terminar con dos preguntas para que algunos se vayan a su casa y me critiquen toda la noche y mañana y pasado. Así que, primera pregunta, ¿encontraste inquietantes partes de este mensaje? Si es así, ¿cuáles y por qué? Tacos de pastor esta noche. Nos vemos, Dios los bendiga, hasta la próxima.